Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un devocional más de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato, México. Y estamos estudiando el libro de los Hechos, nos estamos yendo poco a poco, sección tras sección, para ir teniendo un poquito más de riqueza de lo que el texto sagrado nos está dando. Entonces, hoy quiero tratar con ustedes la sección de Hechos capítulo 9, pero ahora del 20 al 22. Dos únicos versículos son los que vamos a ver ahora porque están bastante interesantes. Así que aquí los tenemos en pantalla y yo les pido que me ayuden a leerlo. En la pantalla tengo Reina Valera 1960. Si alguien se preguntaba qué significa eso de Reina Valera, pues es Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, dos hombres de Dios, traductores, lingüistas, estudiosos de la Biblia, que hicieron una Biblia hace muchísimos años, la Biblia del Oso, y fue teniendo revisiones, por eso se llama Reina Valera, y luego tiene una R más que significa la palabra revisión del año 1960. Es una Biblia muy popular en América Latina, así que por eso se llama Reina, es un apellido, Valera es otro apellido, revisión de 1960. Bueno, para su brevario cultural este dato. Entonces tenemos Reina Valera 60, versículo 20 del capítulo 9 y vamos a leer hasta el 22. Me acompañan en la pantalla, dice así la palabra. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hasta allí. Nos vamos a detener en la lectura porque hay bastante enseñanza en estos breves pasajes de la Biblia. Ahora, ¿qué está pasando? Recuerden el contexto, venimos de que Pablo, pues, acaba de tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Recuerdan, él cayó a tierra porque una luz resplandeciente le rodeó. Y entonces, ¿qué está pasando? Él queda sin visión 3 días, sin comer ni beber, entra a un lugar en la calle derecha de Damasco y él empieza ahí a tener un encuentro con Dios. Llega Ananías, ora por él, le impone las manos, lo tratamos el día de ayer, recibe el Espíritu Santo, recibe la vista y acto seguido come. Bueno, dice el versículo 19 del día de ayer, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, ahí se quedó. Lo primero que debemos aprender es que la iglesia lo recibe, la iglesia lo cobija, la iglesia pues lo integra, lo anexa a ellos, porque ahora es hijo de Dios. Oye, pero es la persona que arrastraba a los cristianos en Jerusalén y ahora viene para arrastrarnos a nosotros. ¿Cómo le vamos a hacer cabida? Pues no sabemos si esté mintiendo, no sabemos si está fingiendo, no sabemos si está infiltrado. Pero la iglesia se arriesgó, lo tomó, lo alimentó, lo resguardó. Y entonces Saulo, en este momento histórico todavía Saulo, no ha llegado a ser Pablo el apóstol, todavía el libro de los Hechos le denomina Saulo, pues se integra a la iglesia, es acogido, es recibido, pero dice el versículo 20, enseguida. Hay un libro que yo les recomiendo que lean, o un autor que yo les recomiendo que se llama Tim LaHaye, T-I-M-L-A-H, Tim LaHaye, entonces con Y. Entonces este autor hace cosas bien fabulosas con el análisis bíblico de personalidades. Y el autor Tim LaHaye dice que Pablo, o sea Saulo de Tarso, es temperamental, es colérico. Él es aventado para adelante, él es líder, él es osado, todas las características del colérico. Y entonces aquí lo podemos ver, dice, enseguida predicaba a Cristo, le urgía predicar a Cristo, se levantó pronto. Oye, pero podía correr algún peligro, ¿no lo creen? Porque pues primero estaba del bando de los judíos, y del bando de los judíos llevaba acreditación para arrastrar a los
creyentes y ahora está del bando de los creyentes, predicando la doctrina de los creyentes, predicando el nombre que supuestamente él debía llegar y acallar. ¿Qué está pasando? Dice la palabra del Señor, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, tenía acceso a las sinagogas por ser judío y además él hablaba bien el arameo y después ya al final del libro de Hebreos casi vamos a ver que él habla el griego y el latín. Él era ciudadano romano, así que era un hombre de letras, era un hombre bien preparado. Y él entraba a las sinagogas y pedía la palabra, le asignaban la lectura del libro, de alguna manera él se las ingeniaba para levantarse y predicar a Cristo en las sinagogas. Pero ¿cuál era su mensaje? Su mensaje era que el Cristo era el Hijo de Dios. Y hay tres características bien importantes en el mensaje de Pablo. Jesús de Nazaret, el hombre histórico, el hombre contemporáneo, el hombre que algunas semanas, meses habían crucificado, Jesús de Nazaret lo identificaba con el Mesías del Antiguo Testamento, con las profecías de Isaías, de Jeremías, de Malaquías, todos los salmos proféticos, mesiánicos, los vinculaba con la persona histórica de Jesús. Pero además, los vinculaba con una personalidad fabulosa, dice Hijo de Dios. Y estas tres realidades en una sola persona era el énfasis de la predicación del apóstol Pablo. Repito, recapitulo, Jesús de Nazaret es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y el Mesías prometido del Antiguo Testamento no es nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Pero vamos a ver algunos términos. Aquí tenemos un término en el que yo quiero que abordemos. Hijo de Dios. ¿Qué es Hijo de Dios? Bueno, aquí entendemos que tenemos un modismo. Un modismo. Podemos también llamarle hebraísmo. Es un modismo de filiación, así se llama esta porción. Hijo de Dios es un hebraísmo o un modismo, mejor dicho, de filiación. Ahora, ¿qué es un hebraísmo de filiación o un modismo de filiación? Bueno, es algo que hace una relación, que hace una referencia de parentesco, de naturaleza, de la misma línea de pensamiento, pero nunca podría llamarse, por el hecho de ser una figura del lenguaje, algo literal. Vamos a ver algunos ejemplos. Algunos ejemplos más de modismos o hebraísmos puede ser el absoluto por lo relativo o el relativo por lo absoluto, que es el contrario. El hebraísmo o modismo de tiempo, también puede decir, el tiempo el esquema de la eternidad, del momento. Ahí tenemos el kairos. Antropomorfismo, yo sé que antropomorfismo es una figura del lenguaje, no es propia del hebreo, sino que es más amplia, pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando encontramos antropomorfismos, nos referimos a que Dios poéticamente, metafóricamente toma formas humanas, por decir los pies, los ojos, la mano de Dios, etc. Bueno, también podemos... en un antropomorfismo muy famoso, no tan solo de cuerpo, sino también de sentimientos. Dice aquí en Génesis 6:7, no sé si se acuerdan, Génesis 6:7, un antropomorfismo muy polémico. Dice que Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano. Y dices, bueno, ¿cómo se arrepintió? Se le atribuye a Dios una forma, una actitud, una semejanza de los seres humanos para poder explicar la tremenda carga que Dios tenía por haber creado a la humanidad. Bueno, dicho esto, podemos entender entonces que hay varios modismos o hebraísmos dentro del Antiguo Testamento. Y alguien podrá estar diciendo, oiga pastor, creo que está cometiendo un error. ¿Por qué le dice hebraísmo de filiación si está en el Nuevo Testamento y está escrito en griego? Bueno, no deben ustedes olvidar que por lo menos el libro de los Hechos lo escribe un judío. Y un judío que piensa en judío, que piensa como judío, que piensa desde su extracto judío, pero que se expresa en griego vulgar o el griego koiné o kiné. Entonces, el modismo está en la mente de Lucas. Les voy a poner un ejemplo súper facilísimo. Usted se puede ir a Alemania, aprender alemán, pero si usted nació en México hasta los 25, 30 años, vivió en México, usted va para allá y sigue pensando en español hasta que llega un momento en que usted piensa en alemán, pero no se podrá librar de algunos modismos propios de los mexicanos.
¿sí? Incluso usted esos modismos los puede llegar a repetir en alemán. No necesariamente el alemán los va a entender, pero usted sí los entiende. Ay, aquí en México usamos demasiados modismos. Uf, infinidad de modismos. Le llamamos a una cosa por otra, etcétera. Se llaman mexicanismos. En la lengua española se llaman mexicanismos, palabras que solamente nosotros los mexicanos entendemos. Aunque tú seas mexicano y aprendas otra lengua, si lo repites en otra lengua, puede que no tenga la misma esencia. Eso es lo que le pasó al libro de los Hechos. Lucas usó muchos hebraísmos, muchos modismos coloquiales de los hebreos cuando escribió su libro. Le pasó igual a Mateo y algunos otros escritores del Nuevo Testamento que llevaron la esencia de los hebraísmos al escrito del Nuevo Testamento. Y les voy a poner algunos ejemplos. Por decir, ¿han escuchado que en 8:44 del Evangelio según San Juan dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las cosas de vuestro padre quieren hacer? Bueno, ¿es algo literal? Lo podemos notar literal, es decir, que el diablo tuvo relaciones sexuales con alguna mujer y entonces él pudo, digo, estoy diciendo tonterías, ¿verdad? Pero si lo tenemos literal, entonces la mujer se embarazó y entonces nació un hijo y le podemos llamar hijo del diablo. No, definitivamente no se hace literal, sino que es una metáfora, es un modismo, es una figura de lenguaje y se refiere a que las personas aquellas que tenían las mismas intenciones, las bajas intenciones, que se le atribuyen a Satanás, el padre de mentira. Ahí está otro modismo, padre de mentira. Ahora, también en Hechos 3:25, no voy a ir a los pasajes, pero yo quiero que usted después vaya, después revisando este video, 3:25 de Hechos dice: hijos de los profetas, porque ustedes son hijos de los profetas. Ahora, volvamos otra vez. No es que eran hijos de los profetas de manera literal, sino que la profecía de los profetas les pertenecía a ellos por herencia. Entonces, el hebraísmo de filiación o el modismo de filiación aparece frecuentemente en el Nuevo Testamento, en diferentes autores. También hay uno muy peculiar que Jesús usaba frecuentemente. Él se llamaba a sí mismo en tercera persona el Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan aquella frase célebre? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dices, bueno, a ver, ¿por qué habla de sí mismo en tercera persona y luego con un modismo de filiación? ¿Qué significa? Cuando Jesús decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, podríamos entender literalmente, este simple ser humano no tiene en dónde dormir esta noche de una manera segura. De manera que cuando Jesús repetía para sí mismo, el Hijo del Hombre, refiriéndose a él en tercera persona, decía, este ser humano, este hombre de naturaleza común humana. Eso es lo que significaba. Entonces, Hijo del Hombre, de la naturaleza del hombre. Ahora vamos al hebraísmo de filiación que está usando aquí la palabra. Dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era Hijo de Dios. ¿Qué significa? Hijo de Dios. Alguien podrá decir, bueno, pastor, todos somos hijos de Dios. Pancho es hijo de Dios, Pánfilo es hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. ¿Qué diferencia puede haber entre Pancho es hijo de Dios que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Qué diferencia puede haber? Bastantísima, es abismal. Abismal, porque el hebraísmo de filiación o el modismo de filiación hebrea en la persona de Jesús siempre va a aparecer con H mayúscula, todas las veces va a aparecer con H mayúscula, y esto nos da una connotación de un uso diferente. Hijo de Dios significa de la misma naturaleza de Dios, de la misma naturaleza de Dios. ¿Ustedes creen que si el Hijo de Dios, refiriéndose a la persona de Jesucristo, significara lo mismo que Pancho, Pánfilo, Domitilo, Hijo de Dios, lo hubieran sacrificado, lo hubieran crucificado? Yo no sé ustedes, pero si van a Mateo capítulo 26 y versículo 63, yo solamente este texto, si quiero ir para allá, Mateo, si quiere Kerry ayudarme, Mateo capítulo 26. Fíjese, de hecho este es el pasaje que marca la diferencia en cualquier explicación que haya sobre el hebraísmo de filiación, hijo de Dios o hijo de. Mateo 26, 63. Me distraje un poquito. Mateo 26, 63. Dice así, se los voy a leer desde la Reina Valera 1960. Mas Jesús callaba, dice la palabra. ¿Sí lo encontraste, amor? 63.
para que los hermanos también me puedan seguir ahí en la pantalla. Aquí está, aquí está. Mas Jesús callaba. Voy a ir despacito, ¿vale? Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Detengámonos un momento. ¿Qué le está preguntando? Te conjuro por el Dios viviente. Son palabras fuertes. Es decir, vamos, jura pues tú en el nombre del Dios viviente. Y cuando dicen Dios viviente está llevando nuestra mente al viviente que me ve. ¿Se acuerdan del pozo del viviente que me ve? El sumo sacerdote está usando una expresión infalible para referirse al Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, Jehová de los ejércitos. No usó otra palabra más que dijo el Dios viviente. Conjúrame por el Dios viviente si eres el Cristo. Es decir, ya sácanos de esta duda. Nos tienes en ascuas. Es decir, estamos perplejos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Eres el Cristo, el Mesías, el que habíamos prometido, el que nos habían prometido? ¿Eres tú de la misma naturaleza de Dios? Porque note que en las palabras del sumo sacerdote está con H. La Reina Valera 60 atrapa esta expresión porque dice, decláranos si eres tú de la misma naturaleza que Dios y eres el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y mire lo que responde Jesús. Jesús le dijo, versículo 64, tú lo has dicho. Pareciera como que si en español de nosotros aquí en México 2020 podríamos decir, bueno, no lo aseguró, tú lo has dicho. Pero la expresión dice, tú lo has dicho. Y además les digo esto, que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Y esto nos podríamos tardar horas para poder saborear, deleitarnos con la dulzura de este pasaje. Porque literalmente Jesús les está diciendo en la contestación, dinos si eres el Mesías, dinos si eres el Hijo de Dios. Él les dice, sí, sí lo soy. Y desde ahora van a ver a este ser humano sentado a la diestra de Dios, del poder de Dios. Y entonces Jesús quiebra todos los paradigmas, revienta todos los paradigmas de la separación entre lo espiritual y lo terreno. Yo no sé, no me debo meter en esto porque me va a tomar muchísimo más tiempo, pero en el primer siglo el platonismo estaba bastante impregnado en la comprensión de muchas cosas religiosas, espirituales. Entonces, aquí hay un tema bien importante. Dicen, oye, ¿cómo es posible que carne se relacione con el Espíritu de Dios? Porque él dice, el Hijo del Hombre, ya les expliqué que es un hebraísmo de filiación, de la misma manera como Hijo de Dios, él le está diciendo, pues ahora verán a este ser humano, a este simple hombre de naturaleza humana, sentado a la diestra del poder de Dios. Y entonces para aquellos, el esquema espiritual les quiebra la cabeza, no entienden, pero él responde la pregunta. Él dijo, sí, tan es así, que ahora verán a este ser humano sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia. Y no sé si ustedes recuerden, pero en el Antiguo Testamento la sentencia por la blasfemia es la muerte. La muerte. Y ellos debían matarlo. Pero como ellos no podían hacer justicia por sí mismos, entonces los llevaron a las autoridades romanas para que ellos lo mataran crucificado. Las autoridades romanas lo querían soltar, pero ellos dijo que la sangre de este caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y aquel se lavó las manos y ustedes conocen la historia. Volvamos al libro de los Hechos entonces. El modismo de filiación o el hebraísmo de filiación es bastante fuerte aquí. Porque de haber entendido el sumo sacerdote lo que ahora cualquier persona dice que es hijo de Dios, entonces no lo hubieran crucificado. Pero el sumo sacerdote entendió perfectamente la declaración de Jesús. Mamita, estoy grabando con el de este. ¿Puedes ponerlo, por favor? Perdón, hermano, si no se estuvo escuchando bien. Perdón si no se estuvo muy fuerte. Perdón, hermano, si no se estuvo escuchando bien. Nos pasó el cable del micrófono. Espero que se esté escuchando ahora bien y espero que todo lo anterior ustedes
pues también lo hayan escuchado. Ahora, ¿qué está pasando? El hebraísmo de filiación que ahora tenemos aquí es tan fuerte que es la esencia del evangelio. Es la esencia del mismo evangelio. Por eso Pablo, cuando se levanta, empieza a decir, verdaderamente Él es el Cristo y el Hijo de Dios. La esencia del evangelio es Jesucristo, es Dios. ¿Creerá usted que andan personas por ahí, miembros de iglesias cristianas, negando la divinidad de Cristo? Y algunos otros grupos religiosos, omito nombre por obvias razones, pero negar la divinidad de Cristo Jesús en la predicación del evangelio es negar el evangelio mismo. Ahora escúcheme con mucha atención. Si Cristo no es Dios, entonces no tiene poder para salvar. Si aceptas a Jesús como tu Salvador, tienes que reconocerlo como Señor y Dios. Porque solamente un Señor y Dios del calibre de Cristo puede salvar a la humanidad. Porque la muerte de un hombre alcanza para salvar a un hombre, pero la muerte, el sacrificio del Hijo de Dios, de la misma naturaleza que Dios, entonces es suficiente para salvar a la humanidad de sus pecados. De manera que predicar un evangelio donde reduces a Cristo bajo el perfil de Dios es un evangelio que no salva. Definitivamente no salva, porque la fe está puesta en el buen hombre Jesús, en el buen profeta Jesús, en el Jesús histórico. Pero Jesús es Dios, y esa es la esencia de la predicación del apóstol Pablo. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era hijo de Dios. Y todos los que oían estas palabras estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén y a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los sacerdotes. Ahora, Note que ya me tomé un poquito de tiempo para explicarle el modismo de filiación, hijo de Dios. Pero dice que Jesús era el Cristo. Y como introduje este devocional, el evangelio debe contener estas tres realidades. Si estas tres realidades no están descritas en el evangelio está diluido. Y le voy a poner un ejemplo. Usted tiene un litro de miel pura de abeja. Usted la pone sobre un pan y sabe deliciosa, sabe rica, sabe suculenta, ¿verdad? Bueno, pero si ese litro de miel usted lo disuelve en 200 litros de agua y un poco de esos 200 litros de agua y un litro de miel revueltos, mezclados perfectamente, usted lo pone sobre un pan, el pan no le sabe a nada. ¿Me está siguiendo? Bueno, eso se llama diluir la miel. Eso se llama diluir la miel. Si usted diluye la miel, y estoy exagerando con 200 litros, usted pierde la pureza de la miel y entonces la miel pierde sus propiedades. Y así usted puede, si usted diluye la esencia de algo, usted pierde las propiedades de ese otro algo. Le voy a decir una cosa, si usted diluye el evangelio, si usted diluye la esencia del evangelio, el evangelio no sirve para salvar. Entonces es un buen mensaje moral. Entonces es un buen mensaje culpígeno, perdón por la palabra, pero que te hace culpable. Entonces la culpa le permite a otro dominarte y controlarte. Pero no es el evangelio, no salva. Es un buen mensaje de conciencia, pero no salva. Y entonces lo que está pasando en muchas veces aquí en nuestra realidad, en nuestras esferas cristianas evangélicas, iglesias de cualquier color, de cualquier sabor, de cualquier ideología, de cualquier extracto, de cualquier historia, no quiero saber cuál, pero cualquiera que se dedica a predicar el evangelio y lo diluya o lo rebaje, ese evangelio no salva. ¿Cuál era el mensaje del evangelio en la iglesia del primer siglo? Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, el Jesús hombre, el que Jesús caminó por la tierra, el Jesús que predicó el evangelio en las tierras polvorosas de Palestina, es el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Es el Mesías prometido. Y la palabra Mesías es la palabra de donde viene la palabra Cristo. Mesías es en hebreo y Christos es en griego. Entonces, Mesías y Cristo es la palabra sinónima, una en hebreo y otra en griego. Jesús histórico, Jesús de Nazaret, es el Mesías prometido, es el Cristo del Antiguo Testamento, prometido. Pero también es el Hijo de Dios, es decir, es de la misma naturaleza de Dios, es Dios mismo. Y si estas tres realidades tú no las manejas en la aceptación de tu evangelio, tú tienes un evangelio que no sana, que no salva,
que no bendice, que no proyecta. Y entonces tienes a millares de gentes, buena onda, pero no siendo salvas. Y es un conflicto. Por eso la iglesia del primer siglo, ¿qué predicaba? Escuche, enseguida predicaba a Cristo. No predicaba buena onda, no predicaba pórtense bien, no predicaba amen al prójimo. Sí, entiendo que todos esos elementos están inmersos dentro del evangelio. Pero el énfasis, ¿cuál era? ¿Cuál era el énfasis? El Cristo. ¿La bandera cuál era? El Cristo. ¿Sí me entienden, amados? El ícono del mensaje era el Cristo resucitado. El Jesús de Nazaret histórico. Cualquier otro énfasis que tú tengas en la predicación del evangelio que no sea el Cristo resucitado, es un evangelio desenfocado de la verdad. Por eso dice la iglesia del primer siglo predicaba así, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos. Me brinco hasta el 22, dice, pero Saulo mucho más se esforzaba. ¿Qué significa eso? Apasionado, aventado para adelante, argumentando, se apasionaba. ¿Para qué? ¿Para qué se apasionaba? ¿Para qué se esforzaba? Debía declarar que Jesús era el Cristo, pero además dice, y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Pregunta, ¿por qué estaban confusos? Perdón, ¿por qué estaban confundidos? Porque les habían enseñado otra cosa totalmente diferente. Les habían enseñado a esperar al Mesías y cuando el Mesías apareció lo negaron. Y a lo mejor hoy en día de la religión popular muchas personas están pensando cosas y llega alguien y les predica de Cristo y se confunden. Y alguien le dice, no, ya no hables con ellos porque no te confundas. Si hables con ellos te vas a confundir. No se confunda, mi hermano. Hay que predicar a Cristo Jesús, al resucitado. Mira lo que dice la palabra. Pero Saulo mucho más se esforzaba. ¿Y qué hacía con ese esfuerzo, con ese denuedo, con esa pasión? Pues confundía a los judíos que estaban inmersos en un pensamiento, en un sentimiento, en una equivocación. Demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? El evangelio buena onda, el evangelio que se escucha bien, el evangelio que no lastima, que no ofende, el evangelio que no evidencia el pecado, es un evangelio diluido, que es un evangelio muy buena onda, es un muy buen producto publicitario, es un buen producto para tener adeptos, seguidores, pero no salva. El evangelio que tú y yo predicamos, hermano, el evangelio que tú y yo predicamos es el evangelio del Cristo vivo, del Jesús de Nazaret, del Hijo de Dios, del Dios verdadero, muriendo en la cruz del Calvario. Y entonces 3 enseñanzas. El evangelio verdadero transforma vidas. ¿Lo notaron? Saulo respirando amenazas y muerte y ahora Saulo predicando el evangelio. El evangelio transforma vidas. El evangelio redirige vidas. Iba para Damasco a arrastrar a la gente y ahora estaba en Damasco predicando al Cristo. El evangelio redirige vidas. El evangelio da propósito para vivir. ¿Cuál es el propósito para vivir de Saulo? El celo fariseo, el celo por permanecer en el status quo de la religión judía y esperar al Mesías que les librara del imperio romano. Pero ahora había cambiado. No tan solo había sido transformada su vida, no tan solo había sido redirigida su vida, sino que ahora tenía un propósito diferente su vida, establecer el reino de Dios sobre la tierra. ¿Por qué el evangelio barato, perdón por la expresión, no transforma vidas, no redirige vidas y no da nuevos propósitos? Porque lo hemos diluido. Le ruego en el amor de Jesús que no diluya el evangelio para que el evangelio sea eficaz como fue. El evangelio es eficaz, transforma, redirige y da propósito a la vida. Ahora aquí quiero que hagas una reflexión. ¿Tu vida ha sido transformada? ¿Tu vida ha sido redirigida? ¿Tu vida tiene un propósito diferente? 3 preguntas, 3 realidades. Introspección, reflexión, allí con tu familia. Y pregúntense, ¿cuál es el evangelio de poder? No es el argumento,
No es el conocimiento, son los resultados. El árbol se conoce por sus frutos. Si la transformación, la redirección y el nuevo propósito en tu vida son evidencias de que tienes un evangelio de verdad, como el evangelio de la iglesia del primer siglo. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Bendícenos y que tu misericordia sea con nosotros. Señor, antes de despedirnos de este devocional, yo te quiero, Señor, pedir por José de Jesús Barajas. Señor, este joven que jugando fútbol tuvo alguna complicación, algún accidente, y yo te pido en el nombre de Jesús que tú consueles a su madre, que consueles a este joven, Señor, y que tu misericordia sea con él. Enséñale el propósito de la situación que está viviendo. Bendice a nuestras familias, bendice a tu iglesia, Dios. Seguiremos orando por él y te lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados. Adiós.